La Iglesia Evangélica Pentecostal Palabra de Verdad le acerca a usted y su familia la Palabra de Dios. Dios nos bendiga en este día y gracias a Dios por poder estar junto con usted compartiendo la Palabra de Dios. En este día vamos a compartir una palabra que Dios enseñó para todas las personas del mundo, de poder hallar descanso en Él, de poder hallar paz realmente. Dice en el libro a los Hebreos capítulo 4, el versículo 1, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que las oyeron. Qué cosa importante, ¿no? El escritor a los libros, en el libro de los Hebreos dice, tengamos temor para poder mirar, observar si realmente estamos en el descanso de Dios, en el reposo de Dios, en el descanso que Dios prometió. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y la paz que entregaba Jesús era el descanso para los hombres. Y dice Dios, tengamos temor de que por ahí no hayamos entrado en el descanso de Dios, porque Dios anunció por medio de su palabra cómo el hombre podía tener paz, podía tener descanso. No nos dijo que por medio de tal cual o tal religión podemos tener paz o descanso. Usted sabe que estaba hablando Dios, que aquellos que oyeron la palabra, y que era el pueblo de Israel, el pueblo judío, israelita, dice, no entraron en el descanso de Dios, en el reposo de Dios. Y dice, porque había un motivo por la cual no pudieron hallar descanso, siendo que ellos escucharon las buenas nuevas del mensaje de Dios, pudieron escuchar. Dice la Biblia, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, a nosotros, a las personas de este tiempo, también se nos anuncia. Nosotros podemos escuchar la palabra de Dios, las buenas nuevas de Dios por medio de radio, televisión. De muchas maneras Dios está hablando a todas las personas del mundo. Dios está hablando para que las personas puedan hallar descanso en Dios, puedan hallar esa calma, ese sosiego de su vida en Dios. Entonces dice el escritor, dice, pero no les aprovechó. El pueblo israelita pudo oír el mensaje de Dios, pudo oír la palabra de Dios, pero no les aprovechó, no pudieron entrar en el descanso de Dios. Y Dios nos enseña acá cuál fue el motivo, y que también puede ser que a nuestra vida en este tiempo nos ocurra que no estamos en el descanso de Dios. No descansamos en sus promesas, no descansamos en sus enseñanzas, no descansamos en la vida que Él nos enseña a vivir, no descansamos. No tenemos ese reposo, descanso de poder tener toda nuestra carga, nuestras angustias, quebranto, poder depositarlo en Dios para poder descansar. Seguimos llevando cargas, seguimos llevando problemas, dificultades sobre nuestras espaldas, nuestra vida, y no podemos hallar descanso. A veces nos fatigamos, nos cansamos de tantos problemas, angustias. Dios dice, vamos a pensar, vamos a tener temor y mirar nuestra vida si realmente entramos en el descanso de Dios. Porque dice Dios que aquellos que se le habló la palabra de Dios, que era primeramente Jesús vino a los judíos,
les habló, ellos no pudieron entrar. Oyeron el mensaje, escucharon la palabra de Dios. Como en este tiempo podemos oír por medio de tantas maneras de predicar, podemos oír la palabra de Dios, pero no hemos hallado descanso. ¿Por qué? Dice Dios porque a aquellos que Dios le predicó, le enseñó, le mostró los mandamientos de Él, ellos no le añadieron fe. Ellos no añadieron fe, porque la fe es lo importante después de haber oído los mandamientos de Dios. Ponerle fe a Dios. Usted sabe que muchas personas dicen, yo tengo fe. Pero la fe en Dios no es la fe sin fundamento. Una fe en el aire de decir yo creo, yo confío. No, no. La fe en Dios tiene fundamento. La fe en Dios tiene el principio de Dios, los principios. Entonces Dios nos enseña cómo es tener fe en los mandamientos, las enseñanzas que Dios nos da. Tener fe, dice que esa fe en Dios, primeramente, dice Dios en el libro a los Romanos, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe, dice, es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe en Dios se va acrecentando en la vida, va creciendo en la vida de una persona cuando oye la palabra de Dios, cuando pone oído en la palabra de Dios y deposita su voluntad en Dios, en hacer lo que Dios dice. La fe va creciendo por oír la palabra. Entonces la fe que tiene el cristiano no es una fe vulgar, no es una fe que no tiene fundamento, que no tiene principio, sino que la fe en el cristiano es lo que dice Dios en el libro de Judas. En el libro de Judas, capítulo 1, el libro de Judas, capítulo 1, versículo 20. Pero vosotros, dice, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener fe en lo que yo creo, en lo que a mí me parece, en mis razones, pero esa no es una fe santa. La fe santa es la fe que practica el cristiano cuando oye la palabra de Dios, lo pone en práctica. La fe santa va creciendo, va creciendo. Entonces dice, en el libro de Judas dice, edificaos. Una persona se va edificando, va creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, va creciendo porque oye la palabra de Dios, lo guarda, lo practica, su fe va creciendo. Entonces su fe no es una fe vulgar, no es una fe común, no es una fe natural del ser humano, es la santísima fe que Dios le concede al hombre, creer el hombre en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que por medio de esas promesas de la palabra de Dios, nosotros podamos entrar en el descanso de Dios, podamos descansar en Dios. Cuando descansamos en Dios, sabemos cómo debemos depositar todas nuestras cargas, todas las cargas de nuestra vida, sean física, material, espiritual, sabemos dónde tenemos que depositar. No lo depositamos en cualquier lugar. Muchas veces nuestras preocupaciones, necesidades, que nos quita la calma, nos quita el sosiego, nos quita la paz. Nosotros depositamos esa carga en cualquier persona que lo encontramos. Mira, te voy a contar las cosas que estoy padeciendo, me siento mal. En cualquier lugar depositamos. Pero Dios no quiere que depositemos en cualquier lugar. Él nos enseña, cuando hay fe en Dios, nosotros depositamos en Dios. Dice Dios, pon tu carga en Jehová. Pon tu carga en Dios y espera en Él. Él peleará por ti. Entonces nuestra vida descansa. Cuando nuestras cargas están puestas en Él, nosotros podemos descansar después.
Pero si las cargas las llevamos nosotros, si las preocupaciones, las angustias las llevamos nosotros, decía el escritor de Hebreo, tengamos temor de que por ahí tal vez no hayamos entrado todavía en el reposo de Dios, en el descanso que Dios promete. ¿Por qué? Porque oímos el mensaje, oímos la palabra de Dios, pero no le añadimos fe, no practicamos con la fe que debemos practicarlo. ¿Por qué? Cuando yo practico con la santísima fe que es de Dios, yo pongo mi voluntad para poner en práctica lo que enseña Dios, que son sus mandamientos, lo que enseña Dios, que son sus preceptos, sus ordenanzas. Entonces yo practico lo que Dios dice y entonces puede venir. Yo practico cuando Dios nos enseña, pon tu carga en Jehová. Si yo practico eso, yo pongo todas mis cargas en Dios. Yo lo llevo, lo presento delante de Dios en oración, en clamor ante Dios. Entonces yo descanso. Yo puedo hallar paz, puedo hallar sosiego, puedo hallar calma en la necesidad, en la angustia, en el quebranto. Puedo hallar paz. Por eso el escritor de Hebreo dice, tengamos temor. Que por ahí tal vez estamos oyendo la palabra de Dios, pero como no le añadimos fe, no practicamos, tal vez no entramos en el descanso que Dios prometió. El descanso que Él quiere darnos de todas nuestras preocupaciones, de todas nuestras angustias, nuestros quebrantos que nos quitan la calma, que nos quitan la paz. Entonces Dios quiere que depositemos en Él, porque si nosotros lo cargamos día tras día, todas esas preocupaciones, necesidades, angustias, enfermedades, quebrantos, lo cargamos nosotros, todos los días vamos a sentirnos mal. Vamos a sentirnos mal porque esas cargas a veces no podemos llevar. Cargas de enfermedades, de necesidades, nos quita la calma. No podemos dormir bien, no podemos comunicarnos bien con las personas. Entonces dice Dios, tengamos temor, miremos. Vamos a mirar si realmente entramos en el reposo. Porque hubo un pueblo, dice Dios, que fue el pueblo de Israel, que no entró en el descanso de Dios. Porque ellos oyeron el mensaje, pero no depositaron fe. No le añadieron confianza a Dios para practicar lo que Dios enseña. Tal vez usted que está escuchando, está pasando por necesidades. ¿No sería bueno pensar si tiene la paz que Dios promete? Quiero decirle algo, que la paz que Dios promete, Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. La paz de Dios no es tranquilidad. Mientras las aguas no se mueven, están tranquilos. Todo lo sucio no sube arriba. Pero cuando el agua tiene turbulencia, comienza a moverse, lo sucio de abajo sube arriba. La tranquilidad se termina cuando vienen las preocupaciones. Entonces, paz no es tranquilidad. Paz significa seguridad en Dios. Por eso Salmo 91 dice, debajo de mis alas estará seguro. Estar asegurado en Dios es poner en práctica los mandamientos de Dios para que me dé la certeza de que yo estoy asegurando mi vida en Dios para tener sosiego, tener calma, tener paz, tener seguridad. Tener seguridad. Por eso quisiera invitarle para que usted se pueda acercar a nuestras reuniones y poder compartir con usted palabra de Dios para que usted pueda crecer, edificarse, no en una fe vulgar, no en una fe común, edificarse en su santísima fe, en la santísima fe que Dios enseña, la fe de los santos, la fe de los hijos de Dios, los que practican los mandamientos de Dios. Dios los bendiga muchísimo, muchísimo a usted y toda su familia, y espero poder encontrarme con usted nuevamente en otra oportunidad. Dios los bendiga mucho. La palabra de Dios tiene poder para transformar su vida. Lo invitamos a los cultos, miércoles y viernes, 15 y 20 horas.
sábados 15 y 19:30 horas, domingos 19:30 horas. Iglesia Palabra de Verdad, Roque Sáenz Peña 990, esquina Bogio.